Hola amigos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a hacer esto, vamos a utilizar el móvil para conectarnos a la aplicación de Web Remote. Bueno, vamos a explicar un par de métodos que existen. Yo voy a utilizar uno que quizá no es tan habitual porque lo normal es habilitar unas cuantas cosas en tu servidor web para que puedas acceder a tu propia red local. El problema se complica un poco porque para eso tienes que estar en la misma red. Quiere decir que si estás por Wi-Fi, tienes que estar en Wi-Fi, si estás en local. ¿Yo qué pasa? Que tengo mi ordenador conectado por cable de LAN, de Local Area Network. En cambio, mi teléfono está por Wi-Fi. Entonces, vamos a utilizar un servicio web gratuito que se llama Ngrok, que lo que va a permitirnos es acceder a cualquier localhost desde el móvil, ¿vale? Con unos códigos de seguridad, o sea, todo esto es seguro, no hay ningún problema. Pero sirve perfectamente para situaciones en las que no es tan fácil hacer la conexión y es súper fácil de montar. Así que bueno, for my English speaking friends, remember you have subtitles. Y a todos, si os gusta este vídeo, por favor suscribíos, dadle a like y vamos para allá. Bueno, pues aquí tenemos la escena tal y como la dejamos la última vez con nuestros controles de Web Remote. Aquí tenemos nuestro servidor lanzado, Web Control Start Server, recordáis, y con nuestra pequeña aplicación podemos bajar, subir la intensidad, cambiar el color, lo que queramos, ¿vale? Podemos hacer nuestra explosión famosa, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer esto entonces ahora desde nuestro teléfono móvil o una tablet o un ordenador que esté en la otra punta del planeta, ¿vale? Lo más importante es que Web Remote funciona solamente en una red de área local, para lo cual también vale una VPN. Es decir, si tú puedes conectarte a nuestra red de área local a través de una VPN si tú estás en, yo qué sé, en otro país o en otro sitio, lo cual viene muy bien para controlar la escena pues desde otros sitios. El director de fotografía puede estar en Madrid y el estudio de Unreal puede estar, no sé, en Montreal, en donde sea. Si os recordáis, nuestra página estaba alojada en este fichero. ¿Vale? Esto lo estoy lanzando desde cualquier directorio. Realmente esto es totalmente local. Lo que necesito es, en lugar de lanzarlo desde aquí, desde File, localmente, tengo que lanzarlos desde un servidor web, ¿vale? Un servidor web local, en este caso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es instalarme un servidor web local. El servidor web lo que va a hacer es, digamos, se encarga de hacer accesibles estas páginas desde un navegador externamente. Entonces, os voy a poner la dirección de esto en la descripción del vídeo, pero el que yo utilizo es XAMPP, que incluye un servidor web Apache, una base de datos, PHP y Perl. Está muy bien y es gratuito, ¿vale? Esto es para Windows, ¿vale? Para Mac hay otras opciones similares y también gratuitas. Pues simplemente le dais a descargar, ¿vale? Según el sistema que tengáis, y una vez que le hayáis ejecutado y lo lancéis, os saldrá una ventana parecida a esta. Voy a lanzar yo el mío. Entonces aquí tienes varias opciones. Aquí tienes todos los servicios que tienes, Apache, MySQL, todo. Entonces lo que nos interesa es activar nuestro servidor local, ¿vale? A partir de ahora, si nosotros nos vamos a localhost, nos va a salir la pantalla de bienvenida de nuestro servidor Apache. Esto quiere decir que esto está funcionando correctamente. Otra manera de acceder es a través de la dirección IP de nuestro ordenador, que como se consigue esto, pues te vas aquí a la consola. En Mac es similar, ¿vale? Creo que son otros comandos, pero es muy parecido. Aquí utilizaremos ipconfig, creo que en Mac es ifconfig, y aquí te da nuestra dirección IP. 192.168.150. Es decir, si aquí hacemos lo mismo, 192.168.1.50, nos va a salir la misma página. ¿Vale? Entonces, vamos a copiar lo primero de todo nuestros ficheros a nuestro servidor web para que puedan ser accesibles desde fuera. Yo lo tenía aquí en local, en este directorio. Lo que me hace falta es copiar esto, esto y esto. Lo copio y ahora me voy a XAMPP. Aquí es donde se guarda
el servidor. No sé por qué no hace program files, pero bueno, aquí es donde se guarda todo. En XAMPP, si te vas a htdocs, aquí es donde están todas las páginas que puedes ir sirviendo, ¿vale? Vamos a crear aquí un directorio que se llame web remote. Copiamos todo, ¿vale? Entonces ya nos vamos a nuestro localhost. En principio, si aquí le decimos web remote, debería salir nuestro directorio y si le damos a UE4 interface, nos tiene que salir la misma página de antes. Y en teoría también debería funcionar la llamada desde aquí. Vamos a ver si hacemos aquí luz enciende, luz abajo. Es decir, esto es exactamente igual que antes, solo que ahora estamos sirviendo desde un servidor. ¿Vale? La primera parte ya está realizada. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestro... Vamos a intentar conectarnos con un teléfono móvil, ¿vale? Lo mismo sería si fuera una tablet o si fuera un ordenador, otro PC que esté en otro sitio, ¿vale? Lo más importante es eso, que esté en la misma red local. Entonces, si tienes, por ejemplo, si tu móvil está conectado a la misma Wi-Fi, esto funcionaría, ¿vale? A la misma Wi-Fi que tu PC, en el PC en el que está trabajando Unreal, esto funcionaría. El problema que tengo yo, por ejemplo, es que yo tengo conectado mi red por, por cable, por un cable de LAN, mientras que estoy conectándome a mi teléfono móvil por Wi-Fi. Y eso en realidad son dos redes diferentes, con lo cual en principio no me podría conectar. Pero para estos casos voy a explicaros un sistema que es el que yo generalmente utilizo para hacer esto. En realidad casi siempre utilizo eso en lugar de la opción normal. Pero bueno, si resulta que tenéis la misma red local, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, los dos equipos, tu equipo y tu móvil conectado a la misma Wi-Fi, lo único que tienes que hacer es abrir el navegador en tu teléfono y hacer lo mismo. ¿Vale? Irte a, bueno, en este caso sería mejor poner la IP que teníamos de nuestro ordenador, que hemos averiguado antes que era 192.168.150, ¿vale? Entonces, conectándose aquí desde nuestro teléfono, ya podríamos hacer lo mismo, ¿vale? Ya podemos ahí controlar todo lo que queramos. Vale, recuerda que yo no lo estoy haciendo todavía, ¿vale? Este es mi ordenador PC. No lo puedo hacer porque estoy en diferentes redes locales. Pero bueno, lo importante es que si lo estuvieras, hay que hacer una cosa, porque normalmente hay que indicarle a Unreal Engine que permita conexiones externas también. Es decir, porque hay temas de seguridad y entonces a veces no permite, aunque tú le digas la dirección correcta, te va a decir, tú no estás, no tienes permisos, digamos, ¿vale? Entonces, para conseguir dar esos permisos, lo que tenemos que hacer es irnos a donde está instalado Unreal, que está en Program Files, Epic. Te vas a la versión que tú tengas, te vas a Engine, Config y abres este fichero, Base Engine, este de aquí. Botón derecho, editar, y aquí saldrán muchas cosas, ¿vale? Lo importante es añadir esta línea. La vamos a poner aquí, por ejemplo, después de HTTP. Es decir, una sección que se llame HTTP Server Listeners Default Bind Address 0000, ¿vale? Esto quiere decir que al poner 0000 quiere decir que podemos acceder desde cualquier IP, ¿vale? Entonces seguramente nuestro móvil tendrá pues la 192.168.1.52, la que sea. Al decir esto es como decirle todas pueden, ¿vale? Si no, no te va a dejar acceder. Bien, esto es muy importante añadirlo. Y esta sería la primera manera de acceder, ¿vale? En principio es bastante directa. No os la puedo enseñar porque no estoy en red local, entonces os voy a enseñar la manera que yo hago para conectarme, ¿vale? Y esto sirve para cualquier cosa que creo que es muy útil y muy práctico. Yo lo que hago es me voy a... Vamos a abrir esto un poquito. Una página que se llama... Un servicio que se llama ngrok. Secure Introspectable Talents to Localhost. Esto lo que te permite esta página web es darte una dirección temporal que accede a tu localhost de forma segura. ¿Vale? Entonces esto es... Me parece que es muy interesante, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto. Os tenéis que hacer una cuenta. Yo ya entraré con la mía. Ya estamos aquí. Esta es la página principal y aquí si os vais a Setup and Installation os explica un poco lo que tenéis que hacer, ¿vale? Lo primero, descargaros ngrok. ¿Vale? Esto es simplemente un fichero pequeñito que lo descargáis y listo, ¿vale? Una vez que lo tengáis, lo descomprimís. Yo ya lo tengo aquí en
Aquí mis descargas, ¿dónde está? En Grok, ¿vale? Luego lo que te dice es conéctate a tu cuenta. Entonces lo que tienes que hacer es iros al directorio donde habéis instalado en Grok y lanzar esta línea, ¿vale? Este código es único para cada persona, ¿vale? De hecho, una cosa buena que se puede hacer es, yo lo que voy a hacer luego es resetearlo, ¿vale? Porque claro, si no vais a ver esto y vais a poder tener acceso a mi localhost, que no quiero. Lo que tenéis que hacer es, bueno, aquí en Authentication, your auth token, luego le voy a hacer esto, reset auth token, entonces me va a dar otro código, ¿vale? Pero en este caso, para el ejemplo, entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a abrir nuestra consola, nos vamos a donde tenemos en Grok y hacemos esta línea. Aquí no hace falta añadir el punto porque esto es una nomenclatura Linux, pero aquí si hacemos copy, paste, ¿vale? Me va a generar un token en este fichero. Esto es, digamos, que está guardando nuestro código. ¿Y ahora cómo vamos a lanzar esto? Pues nos vamos aquí y le decimos este comando en grok http 80. Esto es lo que va a decir, nos va a dar una... Vamos a lanzarlo y vemos un poco lo que va a hacer, ¿vale? Nos vamos a nuestra consola, lanzamos, espera un poquito, y esto es lo que nos ha dado. Si nos fijamos en estas dos líneas, que son básicamente la misma, solo que una es HTTP y otra HTTPS, nosotros utilizaremos la normal. Si metemos esto en nuestro navegador, va a acceder a HTTP localhost puerto 80. ¿Vale? Vamos a probarlo. Si lo copiamos y nos vamos aquí, estamos accediendo a nuestro servidor local. ¿Vale? Entonces, si ponemos la misma dirección que teníamos antes, deberíamos acceder a nuestra aplicación. Ah, y aquí está. Y vamos a ver si esto funciona con Unreal. Si esto lo subimos, funciona, funciona, funciona. Ahora, aquí hay un pequeño problemita. Porque en realidad estamos haciendo un truco, ¿vale? En realidad, esto es muy posible que no funcione cuando lo lancemos desde el móvil. Por una sencilla razón. Si nos vamos a nuestro código, al código de nuestra interfaz, claro, aquí estamos, cuando hacemos la llamada a call UE function, set UE property, todo esto, estamos accediendo a localhost 8080. ¿Vale? Es decir, Unreal está utilizando otro puerto que no es el 80, que es el que estamos utilizando por defecto, sino el 8080. Entonces, claro, esto funciona aquí porque no olvidemos que sigo estando en mi ordenador local. Entonces, al estar en mi ordenador local, esto lo va a encontrar. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando estemos fuera? Cuando estemos desde nuestro móvil, primero, localhost no va a tener sentido. ¿Vale? Aquí en principio teníamos que poner lo mismo que teníamos aquí. Es decir, esto tendría que ser, en principio, esto. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Debería ser esto. Pero esto, si nos acordamos, está accediendo a localhost 80. Es decir, esto es lo mismo que poner esto. Pero nosotros necesitamos que ponga 8080. Entonces, esto no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de conectarse a dos puertos al mismo tiempo. Al 80 para acceder a la aplicación y al 8080 para actualizarlo aquí y lanzar comandos. No sé si esto es muy claro, pero bueno, el tema es que si nos vamos a la documentación de Angrok, aquí abajo, buscamos por múltiple. Aquí está. Running multiple simultaneous tunnels. Esto nos sirve para lanzar más de un... Aquí le llaman túnel, es como digamos múltiples conexiones a puertas. ¿Vale? Entonces, ¿ves? You can pass multiple tunnels to ngrok start. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Y aquí tenemos ejemplos de configuración de ficheros. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es, si os acordáis, cuando abrimos... Vamos a cancelar esto, control C. Cuando lanzamos este comando, el de auth token, nos había generado este fichero, ¿verdad? C users, ta. Vamos a encontrar ese fichero, que esto lo tenemos ya aquí, en esta directorio users en grok 2, si lo abrimos, vemos que este es nuestro, solamente viene nuestro auth token. Si nos vamos a la documentación de nuevo,
dice que hay que añadir los túneles que queramos tener. Entonces, vamos a copiar esto como ejemplo, por ejemplo, y lo vamos a copiar aquí abajo. Entonces, queremos, pues, vamos a llamarle a este main, por ejemplo, este va a ser nuestra principal aplicación, que se va a conectar al puerto 80, ¿vale? Por HTTP. Vamos a llamarle a esto también main para que sea un nombre distintivo, pero luego vamos a hacer otro que sea Unreal, que se conecta al puerto 8080 por HTTP, y este vamos a llamarle igual, por si acaso, Unreal. Vale, grabamos, y ahora la documentación nos dice que para lanzarlo, dice iniciar todos los túneles definidos en el fichero de configuración, que son los que tenemos aquí. Entonces vamos a copiar esta línea, nos vamos a nuestra consola, ahí está, y ahora ya está lanzando el servidor y mira lo que tenemos aquí. Aquí tenemos que si queremos acceder a localhost 80, que sería nuestra app, tenemos que entrar en esta página. Pero si queremos entrar en localhost 8080, entraremos en esta. ¿Vale? Entonces vamos a tener que hacer algún cambio en el código. De momento, las llamadas Unreal se hacen en este puerto, así que vamos a copiar esto. Y esto representa a partir de ahora localhost 8080. ¿Vale? Copiamos, nos vamos a nuestro user interface. Entonces, aquí donde estaba localhost 8080, copiamos esta nueva dirección. Vamos a copiarla en todos. Y en todos. Y grabamos. Y ahora, para acceder a nuestra aplicación, nos ha cambiado el código. Vamos a utilizar esta. Entonces, vamos a ver si funciona. Vamos a solamente reemplazar esto de aquí. Una barrita. ¿Vale? Entonces, ahora mismo nos estamos ya conectando a esta nueva dirección, que es la que representa el puerto 80. Y en teoría, si vemos el código fuente, esto se está conectando a esta otra dirección que representa el puerto 8080. Entonces, en teoría, esto debería funcionar. Vamos a ver si es verdad. ¿Podemos cambiar la luz? Sí, cambia la luz. Veis que tarda un poco, ¿vale? Entonces, este es quizá un poco uno de los problemas que tiene este método, que no es totalmente interactivo, ¿vale? Para ir, si vamos así, va a actualizar poco a poco. ¿Os acordáis que había un montón de llamadas que hacíamos? Todas estas llamadas se están procesando a través de esta dirección. Entonces, claro, depende de dónde estés, va a ser más lento. Pero bueno, si no necesitas cambios que sean inmediatos, está bien. ¿Ves? Vamos a cambiar el color. Verde o rojo. Y funciona. Recuerda que ahora nos estamos conectando desde una web externa, ¿vale? Vamos a hacer nuestra explosión. ¡Boom! ¿Vale? Tarda un poquito. Entonces, esta es quizá la principal desventaja. Si necesitamos algo en tiempo real, yo trataría de conectar todos los equipos, tanto los móviles como el ordenador donde está en Real, a la misma red local y será mucho mejor. ¿Vale? Vamos a ver si funciona desde nuestro móvil. Para eso tengo un visor de móviles que lo tengo aquí. Esto es, digamos, un acceso directo a mi móvil, ¿vale? Esto realmente es un móvil, ¿vale? Es la misma página que teníamos antes. Entonces, esto tengo otro código anterior, vamos a actualizar bien el código para tener claro que es el último. Escribimos la dirección, tarda un poquito porque esto es realmente es un simulador, ¿no? De teléfono móvil. Le damos, vamos a ver si se conecta. De momento parece que sí. Y ahora vamos a ver si desde aquí, es decir, estamos conectándonos desde nuestro móvil. Vamos a ver si funciona. ¡Pum! Y explota. Vamos a bajar la luz. Más baja, más alta. ¿Vale? Entonces parece que funciona. Y va muy bien. De tal manera, aquí yo podía estar en China viendo la pantalla desde, yo qué sé, cualquier sitio y controlar la escena con mi teléfono móvil. ¿Vale? Puedo hacer esto, puedo hacer lo que quiera. ¿Vale? Bueno, y esto sería todo por hoy. Bueno, pues eso ha sido todo. Este es el último vídeo de la serie de Web Remote. Con esto yo creo que lo tenéis todo para poder hacer una aplicación por vuestra cuenta con controles responsivos y poderos conectaros desde un móvil y así poder controlar vuestra escena de Unreal desde donde queráis. Una pequeña nota, un pequeño fallito, es que no sé si os habéis dado cuenta de que en el vídeo, cuando he estado con el móvil, no he probado el control de color, cambio de color. Y eso es porque,
o no se me ha olvidado hacerlo, o dos, que es lo que ha pasado, no funcionaba. Y eso es porque, bueno, este control no estaba preparado para ser responsive, no estaba preparado para móvil, no podías tocarlo con el dedo. Entonces, bueno, hay otros, ¿vale? Así que he puesto un enlace en la descripción del vídeo para que podáis bajar los otros que sí funciona sin ningún problema y es similar al otro. Así que nada, bueno, pues que después de acabar esto, vamos a ver qué sigo haciendo. No sé, me gustaría explorar temas nuevos como elementos nuevos del 426, como los océanos, caos, cosas así, o también volveremos quizá a los temas de traqueo de cámara, pero ahora con una cámara real y tal. Así que bueno, se admiten sugerencias. Y eso es todo. Bueno, en fin, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos, que esto es lo que un poco hace que, yo que sé, que merezca la pena, ¿no? Así que nada, nos vemos la siguiente. Un saludo a todos. Hasta luego.